buenas tardes, buenas noches, como siempre, esperando que además en el horario que este programa sale en vivo, lo puedan ver durante la semana, lo busquen, lo miren, lo escuchen. Reactualización doctrinaria, tomando aquella vieja película de Pino Solanas y Octavio Getino, que se hizo, charlaba con mi invitado de hoy, que ya se los voy a presentar, se hizo porque en ese momento, en los 70, en el 71 en realidad, cuando se filma esta película, los jóvenes estábamos muy necesitados de un Perón que no conocíamos, que conocíamos de alguna manera tangencialmente, pero a quien no teníamos la oportunidad de escuchar, no teníamos la certeza de ser él cuando se lo escuchaba. Bueno, entonces esta película de alguna manera de sotamanga, decíamos nosotros, ¿no? Una cosa que iba por abajo y que entraba en las unidades básicas y en las casas compañeras y también en los sindicatos donde estaba más o menos legalizada. ¿Qué hacemos? Tomamos un tema de esa charla que tiene Perón con Octavio Getino y con Pino Solanas y lo desarrollamos como si estuviéramos hoy. Yo no quiero hacerme ni el Solanas ni el Getino y no pretendo que mis invitados sean Juan Perón, pero de alguna manera creemos que hay que rediscutir el peronismo, el justicialismo y tender a lo que en aquellos años, en los 70, era la toma del poder y para nosotros es recuperarnos, volver a enamorar, volver a encantar a las juventudes que tienen que volver a creer que lo único que los puede salvar en la Argentina es el peronismo. Las redes. No me dejen solo, decía un canalla que dicen que inventó el nuevo periodismo, Dios mío, que te acusen de hacer esa cagada, es tremendo. Por las redes, síganme, Eva en Vivo, en Twitter, que es mi red, en TikTok, que no la conozco, no sé lo que pasa ahí adentro, en Facebook y en Instagram. Eva en Vivo, sigan este programa y sigan todo, afíliense a Eva, afíliense al canal, afíliense a esta gran intención peronista de un grupo de compañeros jóvenes, como los que están todos los días a la tarde haciendo ese largo programa tan entretenido y tan profundo a la vez, y algunos viejos como yo, pero síganos. Y no les voy a decir lo que viene porque no es del peronismo. Juan, a ver, Gastón, Bruno, están arriba, ¿sí? ¿Quién me va a dar el pedacito de película que nos va a servir de disparador? Ahí va, mirá cómo laburan. Muy bien. No, ¿cómo la mano así? ¿Los dedos? Ahí está, ahora sí. Hasta los Beatles hacían así, hermano. Lárgame el videito, dale. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Entonces tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Eso no sale todos los días. Es bastante con que sea un hombre, con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todo será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida. En consecuencia, todas esas condiciones son las que debe reunir un peronista o un justicialista. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista.
que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Eso es, en pocas palabras y en una gran síntesis, el movimiento justiciero. Bueno, me interesa mucho cómo empieza este tramito de actualización política para la toma del poder, actualización doctrinaria. Dice Perón, es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Y yo cuando escuché eso digo, si tengo que hablar del hombre y del hombre que no puede ser perfecto, tengo que llamar a mi amigo Julián Fava. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Sabés todo lo que te admiro y estar aquí con vos hablando de peronismo es realmente una gran responsabilidad y un orgullo para mí. Bueno, te agradezco. No nos tiremos más flores porque el otro día mi hijo me dijo que en el primer programa con mi compañero, a quien de verdad tanto admiro, Recalde, parecíamos dos viejas tirándonos. Me encantó, debo decir que me encantó. Pasándonos cosas buenas. Bueno, es indudable que el hombre no puede ser perfecto, ¿no? Así es. Tiende hacia la perfección, si uno quiere. Y esto es algo que está desde los orígenes de la filosofía. Pero antes quiero hacer una aclaración, que venía pensando desde que Carlos me compartió algunos pasajes de actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Y Perón tiene, entre tantas características, dos que son singularísimas y no sé si se dieron en otra figura a lo largo de la historia de la humanidad. Un político, un conductor único, que cambió definitivamente nuestro país. Sin duda. Pero al mismo tiempo, un pensamiento filosófico profundísimo. Sí, claro. Y eso no se da, y no se ha dado con frecuencia en quienes han hecho filosofía e intentado hacer política, que les ha ido muy mal, ¿no? Por ejemplo. Platón. Claro. Terminó sopre, Claro. Esclavo, Claro. lo fue a recomprar un amigo, Claro. ¿no? Y Carlitos Marx. ¿No? Podemos seguir con los nombres, Sí, ¿no? sí, ¿no? El propio Rousseau, podemos seguir con muchos nombres. Y Perón, el comienzo de la comunidad organizada, que es un texto fundacional de la teoría política argentina, latinoamericana y yo diría mundial, pronunciado en el Congreso de Filosofía en Mendoza en 1949 frente a la plana mayor de filósofos del mundo. Allí presenta precisamente los fundamentos de la tercera posición, sobre lo que vamos a volver en un ratito. Sí, claro. Pero quería aquí volver, y esta introducción es para ir a eso que dice Perón, que es claro que el ser humano no es perfecto, No, claro. pero tiende hacia la perfección. Eso es profundamente aristotélico. Eso es profundamente aristotélico. Pero no tomista. Podría ser, ahí va una discusión. Bueno, vamos, si no nos metamos porque vamos a hacer, vos y yo no vamos a hacer un programa de filosofía. Claro. Dale. Bueno, ¿por qué? Porque el ser humano como tal se realiza en una comunidad. Y en esa comunidad, ¿qué es lo que persigue? El bien común, el buen vivir, la felicidad. Esas palabras, esos conceptos fueron olvidados desde, uno podría decir, el liberalismo de los siglos XVII, XVIII, la revolución industrial, la sociedad de masas, y hablar en esta época. En ese sentido, ¿cómo se perfecciona un ser humano? ¿A partir de qué? A partir del ejercicio de la razón, de la palabra, de perfeccionar eso que tiene que ver con una esencia de lo humano, que es un ser racional y es un ser de sentimientos, la razón y las pasiones. Y Perón supo articular muy bien eso. Por eso, lo que está señalando ahí es una frase de un filósofo que tiene sentido cuando la dijo en el 71, pero tiene, creo yo, mucho más sentido hoy. Sí, y sin duda. Voy a una de los fundamentos, de las verdades, ¿no? Del peronismo. El peronismo es profundamente humanista y cristiano, ¿no? Uno podría decir judeo-cristiano. Perón ya detectaba en la década del 40 que el mundo había, luego de la posguerra, ¿no? Había avanzado con una tecnología que los seres humanos no podían dominar y que esa tecnología
alienaba a los seres humanos y los seres humanos estaban cada vez más aislados, crecía el individualismo, crecía el egoísmo en las grandes sociedades, en los grandes imperios. Y Perón quiere volver a redimir al ser humano y a darle ese fuego sagrado que es lo propiamente humano. El carácter humanista, es profundamente humanista el peronismo. Sí, ocurre en realidad también que ese Perón que al que vos haces referencia, mi amiga Araceli Bellota, en esa misma silla dijo, no hay varios Perones, hay un solo Perón. Pero ese Perón todavía conducía una sociedad de masas. Cuando vuelve en el 70 ya tenía una sociedad fragmentada, Sí. que nosotros no habíamos observado, que los sociólogos no habían observado. Pero Perón sí. Pero Perón sí. Pero Esto Perón es una cosa central. Exacto. Porque cuando él habla, en este tramo que acabamos de ver, ¿no? Cuando él habla de las pasiones, dice, ¿no? Entonces no son perfectos, tienen sus pasiones y sus intereses. Lo que está haciendo es tratando de juntar esa fragmentación que había dentro del peronismo. Sí. Y hablábamos, lo cuento bien, hablábamos con Julián antes de porque esto que uno se sienta acá y dice, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es mentira, todo mentira. Ya tuvimos media hora tomando café antes. No te rías. No, Juan Cruz, yo te pido por Dios que no te rías. Esto tenía que ver con una forma de construcción o de reconstrucción. Perón estaba acumulando cuando hacen esta película. Sí. Y eso sería muy bueno, sobre todo que los jóvenes, cuando yo digo los jóvenes, digo de los que están en los 40 para abajo, que los jóvenes revisaran esto, porque a veces, viste que sobre todo en las redes hay mucho ofendidito, ¿no? Sí. Ese señor no dice lo que yo quiero, sí me parece bien, pero... te hacen, ¿no? Sí. Pero... Y la verdad es que eso refragmenta el peronismo. Y después te gana Milei. Sí, absolutamente. Y Perón allí, como vos decís, estaba acumulando en un momento de atomización, de dispersión, de fragmentación es la palabra precisa. Pero esta época que vivimos hoy, este 2024, creo yo, está atravesado por una profunda atomización de la sociedad. Por una lógica, ahí hablaba Perón de las emociones, por una lógica que más que racional es emotiva. Y las emociones tienen que ver con el instante, tienen que ver con lo fugaz, tienen que ver con incitar a participar gratuitamente en una red, insultar, generan esas emociones van generando odios, van generando discursos peligrosos, van clausurando la razón. Ajá. Y me parece que allí, efectivamente, cuando Perón está diciendo que el hombre no es perfecto, sino que es perfectible, me parece que está señalando que hay que volver al ser humano. ¿Y cómo se vuelve al ser humano hoy? Bueno, en primer lugar, tratando de entender que uno puede liberarse de muchas cosas, puede liberarse de mandatos familiares, puede liberarse de tradiciones, pero hay algo de lo que no se puede liberar, y es el lugar al que pertenece, el colectivo al que pertenece. Me parece que Milei y esta época ahora ha dado allí. Nos separamos de todo, no hay mediación. Estamos nosotros y un dispositivo que tengo acá sin ningún tipo de mediación. Nada de intermedia, claro. Nada intermedia, ¿no? Y pensemos en la crisis de los partidos políticos, pensemos en cómo atacan a los sindicatos, pensemos cómo atacan a los clubes de fútbol, a las sociedades de fomento, cómo atacan a las iglesias tradicionales cuando proliferan muchos cultos que tienen que ver con, bueno, salvate vos y hacer unos tips para hacer yoga y sentirte bien, etcétera, ¿no? Digamos, en vez de, como dice nuestro amigo Max de Lupi, en vez de ir al sindicato, en vez de ir al club, en vez de juntarte con los amigos, en vez de ir al teatro, en vez de ir al cine. Todas formas de religiosidad laica. Claro. Como los partidos políticos, como la marcha, claro, como la unidad básica, como los actos políticos, son todas formas de comunión. Son todas formas en las que uno se siente parte de algo que lo trasciende. Y esa individualidad, por un ratito al menos, no se va a sacar una selfie. Qué bueno, qué buena idea. ¿No? Qué buena idea. Vamos a otro tema que me gusta, sí, que me gustó del texto que me gustó de... Dice,
un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grande de todos será no ser un hombre del pueblo, ¿no? Debe haber un Zócalo que dice algo de eso, ¿no? No ser un hombre del pueblo. Te pregunto esto porque pareciera que tiene que ver con alguna idea de la conducción, ¿no? Como que hemos perdido... A ver, lo digo de otra manera. Pareciera que hoy es mucho más importante que la conducción entienda de administración que entienda de la cosa popular, de las necesidades del pueblo. Una vez le preguntaron a Dolina quién había votado y contó una anécdota maravillosa, que tenía una novia, ¿no? Y esta chica supuestamente, esta mujer, había estudiado todas las plataformas electorales y había sacado una conclusión. Y él le dijo, es más fácil, yo voto a los que viven como yo. Era una época en la que entre representante y representado había una identidad y había un horizonte común que se compartía, ¿no? Y acá me quiero detener en algo porque precisamente este programa se llama Reactualización Política y Doctrinaria, ¿no? Reactualización doctrinaria. Reactualización doctrinaria. Y me quería detener aquí en la doctrina peronista, porque se habla mucho de la doctrina, ¿no? Mira vos. No hace falta que les diga, ¿no? Que digo, hay algunos que tienen el doctrinólogo, ¿no? Dice la doctrina. Tenemos varios doctrinólogos. Varios doctrinólogos. Varios ¿no? doctrinólogos. Y quería, si me permiten, citar algunas cositas, ¿no? Que reflexioné sobre esto, ¿no? La doctrina es esa finalidad encarnada en el alma colectiva de un pueblo. Ajá. Una finalidad encarnada en el alma colectiva de un pueblo. Y en términos de Perón, ¿qué decía Perón? Las doctrinas no son eternas, sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolas a los tiempos, al progreso y a las nuevas necesidades. De ahí viene la idea de reactualización. Desde luego, este era un mimo, no lo quería decir, porque vamos a tener a los besos. Bueno, y Lu, tu hija se va a poner muy contenta. Que siempre dice, qué churro el señor Caramelo. Siempre me dice. Decía, la doctrina es esa finalidad encarnada en el alma colectiva de un pueblo. ¿De qué finalidad habla Perón? ¿Cuál es el objetivo último de la doctrina? Bueno, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Patria y pueblo, dos palabras que han quizás caído en desuso o que no tienen la mejor de las prensas en esta época, ¿no? Vos sabés que decían, discúlpame que te interrumpa, pero la teoría semiótica nombra, los grandes teóricos, los grandes semiólogos de la Argentina dicen que Perón es un decidor o un comunicador absoluto porque fue el tipo que logró darle carnadura a esos sustantivos colectivos. Digo, que a partir de Perón, vos decís patria y hay un imaginario sobre patria. Vos decís pueblo y hay un imaginario sobre el pueblo. Esto está guionado, desde luego, porque acaba de decirle Perón, Carlos dijo, Perón le dio carnadura a esos sustantivos y yo pensaba, ¿no? A propósito de un filósofo francés, Pierre Klossowski, dijo, nada hay más verbal que la carne, ¿no? Claro. Y uno podría decir, nada hay más carnal que la doctrina, porque la doctrina se hace carne. No basta con conocerla, la doctrina hay que amarla, hay que sentirla. El conocimiento por sí solo no basta para hacerse uno con la doctrina. Es decir, uno se vuelve doctrina, se hace uno con la doctrina, ¿no? Es decir, forma parte de algo que lo trasciende. Claro. Y eso que lo trasciende tiene que ver, desde luego, con algo que no le pertenece a algunos, ni a pocos, ni a muchos, que nos pertenece a todos. Se llama soberanía. Se llama educación, se llama salud, se llama derechos de la vejez, se llama amor, ¿no? Digo, las condiciones para que uno pueda amar en libertad en una determinada sociedad. Y acá también es interesante porque a mí me gusta de acá discutir con las teorías, no digo marxistas o liberales, pero la teoría marxista o la liberal la aplican, no se aplicó bien, dicen. En cambio, la doctrina es diferente, porque la doctrina son un conjunto de artículos de fe que de algún modo orientan la acción de los hombres y las mujeres. La teoría, en todo caso, será la interpretación inteligente
de la doctrina. Claro. La teoría, Claro. la teoría del gobierno, o sea, la Claro. interpretación inteligente de la doctrina. Pero la doctrina, efectivamente, es, yo digo, adecuados artículos de fe. Son y forma parte de una comunidad y del cuerpo de esa comunidad. Digo, las tres banderas, la felicidad de la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, ¿no? Es decir, eso que de algún modo nos va acercando cuando amamos la doctrina, cuando nos hacemos uno con la doctrina. Por algo el peronismo es tan pródigo en mitos de conversión. Cada uno de nosotros tiene y se acuerda cuándo se hizo peronista o cómo se hizo peronista. Claro, claro. Cuando efectivamente uno empieza a vivir el peronismo, a partir de allí ha dejado atrás una vida y comienza... Y no te hacen hacer ninguna iniciación, digo, es un rito que vos tenés incorporado. Digo, no hay una cuestión iniciática como para pertenecer a otros grupos, a otras bandas, a lo que sea, ¿no? Exacto. Y vos sabés, yo te voy a contar una cosa, vos sos muy joven. Hay también un reconocimiento en eso. En los 70, cuando no se podía hablar, porque ya no era que había un decreto que decía que no podías nombrar no se podía hablar de verdad, porque nosotros vivíamos en la víspera, esto es así. Vos ibas, no sé, ¿a qué te puedo decir? No te digo una fiesta, porque en las fiestas más o menos te conocías. No, ibas a una reunión de la cooperadora de tu sobrino, terminábamos todo de hablar y salías y un tipo te decía así bajito, sos peronista, ¿no? Sí, soy peronista, ¿viste? Soy peronista. Sí, me di cuenta por cómo hablas. Hay como una identidad que te trasciende. Sí. Y por eso, y voy a tomar otra cosa que me impactó mucho de este texto, porque además es una cosa que vos y yo hemos charlado muchísimo, cuando dice que las pasiones individuales son las que deforman la actuación peronista, ¿no? En un tiempo de tanta, ya ni siquiera individualismo, de tanta individuación, en donde todo parece que es cada uno. Claro, sí, y además en una época en la que todas las formas de organización y de reconocimiento por encima del individuo, es decir, lo colectivo, está mal visto. Claro. Lo colectivo es aquello que me va a quitar libertad. Y Perón, qué importante lo que decís. Perón es muy claro en sus editoriales de Mundo Peronista, en la comunidad organizada, también en el modelo argentino, que es la continuidad de la comunidad organizada, sí, claro, cuando él regresa, ¿no? Obviamente luego del exilio. El perfeccionamiento. Absolutamente. ¿No? Desde luego, después de 18 años de maduración, y dice, la libertad individual solo puede realizarse en el marco de la justicia social. Es decir, la justicia tiene es social porque tiene un rol, como la propiedad tiene un rol social, como la libertad tiene un rol social, pero sin justicia social, es decir, sin la realización de cada individuo dentro de esa comunidad, no puede haber libertad. La libertad es relacional. La libertad tiene que ver ¿con qué? Con lo que decíamos al comienzo de Aristóteles, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Si busco la felicidad en términos individuales, y voy a cagar a otro, y voy a ser cada vez más individualista. Bueno, vivimos una época de de gurúes que aparecen en las redes, de sociedades adormecidas, de sociedades que uno parece ser que estuvieran anestesiadas. Y vuelvo a este hacerse carne de la doctrina. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo vital, tiene que ver con sentir. Volver a sentir, volver a enamorarse, volver a sentir. En este sentido me parece que es fundamental porque hoy vivimos una época en la que estamos atravesando problemas desde las infancias, las adolescencias, con los jóvenes, niños, adultos, con las pantallas, con las apuestas. Es un mundo que se ha absolutamente atomizado y es un mundo en el que del individuo ya no queda casi nada. Estamos en los albores de que la humanidad borre al individuo tal y como lo conocimos. De la razón está quedando muy poco. Del ejercicio racional de contar una historia, de narrar, ¿no? De ir desde el presente, recuperar el pasado e ir hacia el futuro. Bueno, eso Perón lo detectaba muy bien. Pasiones estériles, ¿no? Hablaba de eso. Sí, es verdad. Intereses particulares. Bueno, se parece bastante a los que te recomiendan Bitcoin, ¿no? Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Claro, exacto.
lo dice en este bloquecito, ¿no? Que todos sean artífices. Y ahí es donde dice que el movimiento peronista, porque también vos decías que hay doctrinólogos y qué sé yo, y galletitólogos especialistas además. Y yo pensaba, cuando Perón explica ahí, porque también en ese momento, y lo vimos en un programa anterior, cuando Perón dice, bueno, hay problemas entre ellos, qué sé yo, pero él se ponía como gran unificador, no solamente del peronismo, sino de ese sector del radicalismo con el que él dialogaba también en los 70, ¿no? Y él advierte en este bloque, dice, el movimiento peronista es de todos los que lo formamos. Claro, absolutamente. Porque en eso el peronismo tiene una vocación profunda por convertir un mito en un conjunto de leyes. Tiene una vocación muy profunda respecto a una constitución que se sanciona en el 49, leyes universitarias que se sancionarán en la década del 40, pero cuando Perón regrese en el 74, la ley Tayana, una ley universitaria que de algún modo reconciliaba a los jóvenes universitarios con el peronismo. Digamos, tiene una gran vocación por normalizar. Digamos, quizás no haya habido movimiento político en la Argentina más modernizador que el peronismo, y desde el punto de vista republicano y de respeto de los derechos individuales, que haya respetado más a los individuos, que haya protegido más la propiedad privada con un rol social que el peronismo. Bueno, de alguna manera también en esta acumulación de la que hablábamos, en esta acumulación que significa la película de Getino y de Solanas, él norma, o por lo menos establece por lo menos una base para explicar de alguna manera qué van a hacer todos los hombres que vengan al peronismo, ¿no? Es como, digo, lo dice durante toda la película, dice, nosotros no somos sectarios ni excluyentes, nosotros no somos sectarios ni excluyentes. Digo, y lo digo ahora y uso esta idea, porque además vivimos una época muy sectaria y excluyente, querido amigo. Y una época en la que, digo, nos acusamos entre nosotros, pero este es progre, este no es peronista, pero este viene de acá, pero este viene de allá. Pero es que, ¿sabés qué pasa? Vuelvo a la idea esta, todo bien con ese dirigente, pero ¿viste el bigote? Y vos decís, hermano, el bigote, ¿en serio? Yo adoraba a mi tía Lidia y tenía bigote. Y tenía bigote mi tía, ¿qué va a hacer? Es así. Pero quiero decir, qué importante, por ahí lo que nos está faltando, de alguna manera, es que desde la dirigencia, desde la conducción, sobre todo, nos llamen un poco al orden respecto a esa cosa sectaria que tenemos, ¿no? Sí, no, puede ser más o menos, déjame mirarlo. Sí. Tiene que ver con la atomización de la sociedad y tiene que ver con que ideas como soberanía, como Estado, como colectividad han perdido peso frente a otras ideas, frente a la idea del individuo, frente a la idea de la competencia, frente a la idea del lucro, frente a la idea de maximizar las ganancias. Y por eso Perón fue tan sabio y habló de comunidad organizada. Y no dejará nunca de hablar de comunidad organizada. Y aquí me quiero detener porque la palabra comunidad, y allí Perón se está metiendo con buena parte de la historia del pensamiento de la modernidad en política. La comunidad tiene que ver con una organización en donde el ritmo quizás sea más lento que el de las grandes ciudades. En la que en la comunidad hay lazos sociales de proximidad. En la comunidad hay algo del orden de un lazo afectivo. En la comunidad hay siempre una obligación para con el otro. En la etimología de la palabra comunidad, ¿no? El munus de lo común, ¿no? Lo común. Siempre hay una obligación para con el otro. Y la sociedad, que es un concepto que aparecerá a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con Simmel, con Tönnies, con sociólogos alemanes, viene a dar cuenta precisamente de un orden en el que de lo afectivo no queda nada. Del ser humano que puede ser mejor orientándose hacia algo común,
no queda nada. Hay que reemplazar ese paradigma por un paradigma de individuos aislados que en todo caso realizan tareas pura y exclusivamente económicas en una suerte de mercado sin Estado, Claro. que es lo que nos quieren presentar hoy. Y encima aparece Bauman y dice que todo eso es líquido, además. ¿No es cierto? Bueno, pero a ver, contra esto, si bien no es un filósofo, Alain Rouquier, que es un tipo al que yo respeto mucho, escribe, hará 10 años menos, quizá, un libro que yo invito a leer que se llama El siglo de Perón. Sí. Él habla, dice que lo que viene son las democracias hegemónicas. Y sitúa en Perón, digamos, como el vértice, digamos, la punta del iceberg de esas democracias hegemónicas. Y esto tiene mucho que ver con las comunidades. Sí. Tiene mucho que ver con lo comunitario, porque él pone en esta línea a tipos, por ejemplo, como Putin. Claro. Y no es porque lo sienta parecido a Perón, digamos, ¿no? No, pero Putin es un profundo antiliberal y antineoliberal y quiere recuperar una idea de comunidad. Lo acusan de ser un medievalista, ¿no? Y acusa al liberalismo de haber separado al hombre de todas las instancias de organización, Sí. ¿no? Pero ahí, a propósito de la hegemonía, lo que vos traías, Carlos, me parece que es muy interesante señalar que Perón dejó las bases de la comunidad en la comunidad organizada y tiene que ver con esas organizaciones libres del pueblo y tiene que ver con la organización del pueblo a partir precisamente de instancias mediadoras. Digamos, es otro tipo, y esto es profundo, ¿no? Es otro tipo de democracia. No es la democracia liberal burguesa de partidos claro. políticos que votan candidatos que, bueno, después van a tomar decisiones. Las decisiones en los años del peronismo clásico, buena parte las tomaban los sindicatos. Y el sindicato, el sindicato organiza, aún hoy los sindicatos que quedan y resisten, y son por algo el último bastión al neoliberalismo, Sí. El sindicato organiza la vida desde el ajuar cuando nace el bebé hasta el lugar de vacaciones, etcétera, etcétera. Déjame, enfócame. Benditos hoteles. Los hoteles sindicales. Exacto. Dios los mantenga siempre. Yo zafé gran parte de mi vida, sobre todo después de separarme con mis hijos chicos, gracias a los hoteles de los sindicatos, de los compañeros de diferentes sindicatos. Digamos, en esta comunidad organizada, además de los sindicatos, había otros organismos, había otras instituciones que eran organizadoras y que el neoliberalismo ha devorado. Las cajas, las cajas... Las cajas alternativas de la seguridad social. Ah, claro. ¿No? Cada gremio, claro. cada representación tenía las cámaras empresariales. Exacto. ¿No? Claro. Vos sabías que ibas a las cámaras del mueble y ahí por ahí un tipo te decía, no, hizo el cursus honorum. Pasó, fue concejal, fue asesor en la municipalidad, fue presidente de la Cámara del Ladrillo. Uh-huh. Y vos decías, pero eso tiene que ver con la política porque era una institución mediadora, como los clubes, claro, ¿no? Exacto. Como las cooperadoras, aunque exacto. te parezca mentira. Claro. Digo, esa condición de intermediar socialmente, ¿para qué? Para esto que, en época en donde el Estado está discutido, para esto que termina finalmente haciéndose cargo del Estado, que es tratar de equilibrar las asimetrías. Desde luego, absolutamente. Y ahí vuelve a aparecer la justicia entendida, ¿no? Como organizadora y garante de la sociedad. Yo creo que Perón, con todo esto que estamos hablando, le pasa el trapo y por mucho a Byul-Chul Han. Porque me lo dice porque yo leo el coreano alemanizado yo todo el tiempo. Cuando nos habla de infocracia, nos habla de la crisis de la razón a propósito de los dispositivos digitales, de la pérdida de la narración, etcétera. Sí. Bueno, Perón ya alertaba sobre esto. Por eso, insisto, también reactualizar a Perón, que este programa el título me parece fantástico, es volver a Perón y leer a Perón, porque Perón tiene algo que tienen los grandes filósofos,
uno de los grandes filósofos los lee 50 años después y parece que estuvieran hablando del presente. Claro. Y eso Claro. sucede con Perón y no sé si sucede con otros líderes políticos. No sé si uno va a buscar un discurso de, no sé, Joaquín B. González o alguno de esos y tiene sentido hoy. No sé, No digo, sé. a ver, yo he escuchado algún discurso de Castro cuando lo combinaron a hablar 5 minutos nada más en la OEA y dijo, hablaba de los misiles, dice, puede que los misiles maten a los hambrientos, maten a los enfermos, maten a los ignorantes, pero no podrán matar ni el hambre, ni la enfermedad, ni la ignorancia. Digo, esto dicho por los 60, traído acá y mirando el mundo, ¿no? Hoy es de una vitalidad sorprendente. Pero bueno, no son todos, ¿no? Claro. No son todos los que pueden tener esa mirada. ¿Cómo estoy, Y quería, Sabino? ¿Estoy bien? Carlos, si me dejas agregar una Sí. cosita a propósito de lo que mencionabas de la palabra del general Perón, que decía que quizás el mayor de los pecados era que el conductor, bueno, no fuera parte del pueblo, no fuera Claro. alguien del pueblo. Claro. Bueno, ahí también hay algo fantástico, que Perón recupera el nosotros. Cuando él dice Claro. el perfeccionamiento del yo a través del nosotros y la realización de nosotros a partir de cada yo individual. Es decir, y si uno piensa, ¿cuáles son los momentos de goce? ¿Cuáles son los momentos de éxtasis? Bueno, cuando va a un recital, cuando va a la cancha, cuando va a un acto, digamos, cuando va a una y se junta con amigos a jugar un partido de fútbol, digamos. Y El ahí pogo. el pogo, El exacto. pogo, claro. Bueno, ¿por qué se le dice misa a ese encuentro? Bueno. Porque tiene algo de religiosidad. Tiene laica. mucho de religiosidad. Y el peronismo tiene eso. Y es Sin un mundo duda. tan desacralizado Sin duda. que estos dispositivos digitales apuntan y siguen ahondando en esa desacralización del mundo. Hace 40 años por lo menos ya, porque era a principios de los 80, yo era joven, porque quiero decirles, ¿dónde está la cámara? Quiero decirles que alguna vez fui joven. No se crean que yo siempre fui así. Como dijo, cuando hablaba del 65 Recalde, será más joven que ahora. 1965, ¿no? Bueno, yo era joven y soltero en esa época y nada, por una condición, trabajaba en un medio en donde en la City, en New York City, era muy bienvenido yo. New York City, ¿no? el boliche. Sí, en el boliche, cuando era New York City. Y era muy bienvenido, tenía una mesa. Y un día veo una chica japonesa bailando en la pista de New York City con sus Walkman puestos. En New York City, digo, ¿no? Claro, boliche. Y entonces me acerco, toco el hombro así, saca, y digo, ¿por qué tenerlo? Si es todo música esto. Y me dice, fue la primera vez que yo sentí profundamente el golpe, ¿no? El golpe. Me dice, porque yo solo bailo mi música. Oh. Les estoy hablando del año 83, 84, imagínense. Digo, estamos hablando de hace 40 años atrás. Faba, voy a pasar los chivos necesarios, ¿no? Sorteo del libro. Se sorteó el libro. Y se lo ganó una mendocina. Ustedes dirán, ¿cómo se sorteó el libro? Bueno, la verdad es que esta chica fue la primera que escribió. Y la verdad es que sentí que era una de las buenas maneras, o de alguna manera, una de las formas de elegir. En Instagram se llama Gral Sur, Graciela Algo Sur, Gral Sur. Ahí está, la ganadora del libro es Gral Sur. Después nos manda ella su dirección y veremos cómo se lo hacemos llevar. Hasta Mendoza. ¿Qué va a ser? ¿Vos querés a caballo, Juan Cruz? ¿Un chasque decís? ¿En serio? Y sí, yo te digo porque yo aprendí a bailar chacarera por chasque y uno se murió en el camino y hay una vuelta que no la hace dar. Bueno, ya se lo vamos a mandar, pero vamos a seguir con estas cosas. Porque vamos a seguir hablando de libros y vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con el peronismo y con lo que nos ayude a acercarnos al peronismo. Vos me seguís en las redes, pero quiero que todo el mundo me siga. Dame las redes, en serio.
Ahí está. Afiliate. EVA en vivo. Afiliate a evatv.com.ar. Ahí tenés el QR. Mira, acercás el telefonino así, hace todo solo. Esta era la cosa mágica. Digo, nosotros tenemos que escribir con redondilla, todo, una cosa espantosa. Esto acercás así y ya estás. Ahí entrás y le das para adelante, ponés y te afiliás. Necesitamos que te afilies, que estés en las redes con una calidad militante, porque las redes también son un espacio. Las redes son un territorio. Los peronistas tenemos que vivir las redes territorialmente. Tenemos que hacer de las redes una comunidad organizada. Una comunidad organizada. Es medio difícil, porque tenemos esa condición de libre pensadores a veces también, ¿no? Claro. La verdad que siempre es un placer enorme charlar con vos. Igualmente. Tengo el gusto en la vida de poder hacerlo, café de por medio. Así es. Y eso siempre me ha, desde hace unos años que nos conocemos y que somos amigos, siempre me nutre. Pero nada, te pones como más brillante en televisión. Ay. Mamá, llegué. Gracias, Carlos. Acá dice Stolbizer que no llegaste. Que vos todavía no ganaste. No gané. Yo les agradezco mucho, te agradezco, Julián, Gracias de verdad. a vos, Carlos. Gracias de verdad. Le mando un cariño a Lu y a Julia, que son la familia, que seguramente nos están mirando, y a todos ustedes. Y nos vemos el martes que viene. ¿En dónde? En Reactualización Política. Para la toma del poder y para la toma de un mundo que debería volver a ser peronista.